ayer en la tarde, la cuñada del presidente Gabriel Boric, que es periodista, que trabajaba en la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, ha presentado su renuncia luego que ella fuera objeto de un sumario porque realizó un viaje estando con licencia médica. Estamos hablando de la periodista Fiona Bonatti, ella es la esposa del hermano del presidente Boric, ahí lo estamos viendo, de Simón Boric, que también es periodista. Ojo, ella llegó a ese cargo en el gobierno de Piñera. 2012 parece, ¿no? No llegó en el gobierno del presidente Boric, llegó al cargo en el gobierno del presidente Piñera, trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y ella cuando tiene su hijo, el sobrino del presidente, tuvo una extensión de su postnatal de su hijo León por una alergia alimentaria. Y aquí quiero precisarle, o más bien ponerle sobre la mesa, muchachos, un tema. Porque la Contralora dijo que las mujeres con postnatal pueden viajar, pueden moverse, pueden salir de su domicilio. Y en este caso habría que ver con un especialista en administración o un doctor si la extensión de un postnatal por alergia alimentaria del hijo sería una licencia todavía o sería una figura distinta. De todos modos, ella, apenas le comunican que ella está en este listado de la Contraloría, ella presenta la renuncia. Le informan del sumario el día 23 de mayo y días después entonces ella presenta la renuncia. De todos modos, esto genera una situación política porque es una persona tremendamente cercana al presidente Boric, es la cuñada, esposa de su hermano. Por lo tanto, es un tema que explota en la misma moneda, trabaja en la Secretaría de Comunicaciones, es periodista y presenta su renuncia, lo que sin duda también va a traer una tremenda Bueno, el presidente lo habló en discusión. su cuenta pública, o sea, este fue un tema que se abordó en la cuenta pública del presidente del día domingo. Oye, está lo que ella dijo, ¿ah? Dos viajes. Fueron dos viajes. Dos salidas del país el año 2023. Oye, ella le escribe justamente a Pablo Paredes, a su jefe, el director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, y dice: por medio de la presente comunico a usted mi decisión de presentar mi renuncia voluntaria, indeclinable, al cargo de periodista que he desempeñado en esta institución desde el 2013 y específicamente en esta unidad desde noviembre del 2020. Esta renuncia será efectiva a contar del día de hoy, 28 de mayo, dice, fecha en que fui notificada de la instrucción de un procedimiento sumario. O sea, ella se entera del sumario y presenta su renuncia. He tomado esta decisión con el firme propósito de contribuir a resguardar el buen funcionamiento y prestigio de la institución, valores que siempre he procurado honrar durante mi trayectoria en el servicio público. Al mismo tiempo, deseo manifestar mi total y absoluta disposición a colaborar con plena transparencia y compromiso en todas las instancias que se requieran durante la instrucción de dicho proceso. Agradezco sinceramente la oportunidad que se me ha brindado, en fin. Aquí hay varias preguntas que están sobre la mesa. Si bien ella llega al gobierno en una administración distinta a la del presidente Boric, incluso una administración de derecha, o sea, llega por méritos más bien profesionales, no políticos, uno podría inferir que ella pudiera tener una orientación política parecida al presidente. Lo puedo inferir, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco. Algunos piensan que al llegar el presidente Boric a la moneda y ella trabajar en la moneda, las posibilidades de un conflicto de interés eran muy altas. Quizás ella debió dar un paso al costado. Antes. Claro. Es lo que piensan algunos analistas. Yo lo pongo sobre la mesa para que no ocurran cosas como esta. Ahora ella se va no por un tema político, por un tema administrativo, ¿no? Yo creo que se va por un tema político porque podría haber aguantado el sumario teniendo en cuenta que, como yo les explicaba, las variantes o las variables que señalan que ella queda en este listado no son las típicas, es una extensión de un postnatal por la alergia de su hijo, más aún cuando la misma Contralora ha dicho que el postnatal, en el caso de la mujer, el postnatal no es un impedimento para salir fuera de Chile. O sea, ella podría haber defendido su punto. Podría haber pero entonces, por eso digo que es política. Hay un Ahora, tenemos declaraciones. Esto ocurrió hace muy poquito. La vocera de gobierno se refirió a este caso. Escuchemos qué fue lo que dijo. Como hemos hecho en todas las reparticiones, incluida la CGGOV, una vez conocidos los casos por parte de Contraloría, se instruyó sumario
sumario administrativo respecto de todos. El tratamiento que se le ha dado a todas las personas, como señaló el presidente, es el mismo, ¿verdad? La misma regla aplicada a todas las personas. Y en este caso en particular se instruyó sumario, ese sumario se está llevando adelante. Los sumarios todos se realizan y aplican sanciones independiente de si la persona que es objeto del sumario renuncia o no renuncia. Y en este caso la funcionaria renunció, lo que no impide que el sumario siga adelante y en caso de establecerse responsabilidades de cualquier naturaleza, esas responsabilidades se van a aplicar. Ya, ahí estaban las declaraciones. Oye, se integra Marisa Navarrete aquí a conversar con nosotros sobre este tema. Mira, hay varias palabras dando vuelta, Marisa, Roberto, cariño, a usted que está en su casa, que pueda acompañarnos en este análisis. El dolo, ¿no es cierto? Creo que nadie quiere, o eventualmente aquí se analiza si se hace con dolo o no se hace con dolo. Una funcionaria pública está obligada a saber este tipo de normativa, a conocer este tipo de normativa. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir un poco ahí, ¿cierto? Lo que dice la ley en este caso no es clara respecto de qué es lo que te permite o no una licencia médica, sobre todo cuando estamos hablando de una licencia postnatal, ¿cierto? Y ya como lo dijo Roberto, la Contralora ha señalado que le permite el viaje. Entonces, cuando tú tienes, en el fondo, ¿qué es lo que es el dolo? Es la conciencia de estar ejecutando algo indebido, digámoslo en palabras simples. Entonces, si no está claro en la ley y yo tengo una duda respecto de si puedo o no, eso no es un dolo, por cierto. Más aún, si por ejemplo yo creo que puedo hacerlo, que puedo viajar, tampoco hay ningún dolo. Entonces, eso es lo que cuando estamos analizando cada caso hay que verlo. Porque en el caso de las licencias médicas, hay licencias que son reales, ¿cierto? Y que podrías tener dudas si podrías viajar o no. Pero el gran problema acá es que hay licencias que no son reales porque no tenían ninguna condición médica. Entonces hay que distinguir, no todos los casos están en la misma situación. Otros dos términos, que es si es funcionaria de confianza, efectivamente, que es otro tema que se ha puesto ahí en el tapete. Y el estándar moral, de alguna manera, también por ser, que aquí creo yo que se toma una decisión por ser la cuñada del presidente, ¿no? Sí. O sea, como que absolutamente. Ahí... Yo creo que lo rápido de la renuncia, porque ella podría perfectamente, como dice Robert, haber esperado el resultado del sumario y haber defendido su punto de que esa licencia médica a ella le permitía viajar. Haber dado esa pelea, digamos. Ya una vez que se hizo público, esto iba a reventar sí o sí en el presidente. Iba a llegar a dañar al presidente y por eso que presenta su carta de renuncia rápidamente. Claro, yo creo que ese es el punto, esa es la interpretación que uno da y uno tal vez hubiese esperado lo mismo en otros casos, por ejemplo, gente cercana al presidente como Monsalve, ¿cierto? Que hubiera dado el paso inmediatamente. En otros casos que son mucho más graves que una licencia médica, ¿no? Exacto, sin siquiera entrar al punto si son o no responsables de aquello que se les está ocultando, sino que hay un estándar mucho más alto porque obviamente personas ligadas al presidente van a ocasionar un daño en su gobierno, en su credibilidad, en su imagen. Entonces, ese es el estándar que uno esperaría siempre. Ella, bueno, varias cosas. Reiterar que ella ha señalado, estas son investigaciones que hemos hecho como canal, que ella no sabía que con una licencia podía tener un problema de viajar. Recordando que la propia Contralora ha señalado que una licencia por maternidad, un postnatal, sí puede una persona viajar. El tema es que hay una extensión de esa licencia por alergia de su hijo, alergia alimentaria. Entonces ahí habría que ver la parte técnica de si ese apéndice de la licencia tendría la posibilidad de hacer el viaje. La licencia. Alarga la licencia por un problema de una alergia alimentaria de su hijo. O sea, ya ha terminado el postnatal. O sea, ella termina su postnatal, ella tendría que volver a trabajar y como muchas veces se hace, se alarga de alguna manera el postnatal con licencias médicas. Claro, o sea, esa es la figura técnica que habría que ver. Pero efectivamente, ella podría haber defendido ese punto en el sumario o haber dado un paso al costado al tiro. Y ahí es lo que yo digo, que esto es política. Ella no quiso hacer más ruido, es la cuñada del presidente. Ella además en el último tiempo ha salido en las escenas públicas, como por ejemplo ahora lo que fue la cuenta pública. El niñito, el sobrino del presidente, del cual obviamente el presidente Boric le tiene mucho cariño, lo ha tomado para la parada militar, el niñito que estamos hablando del León, del hijo, por lo tanto, eso han sido figuras públicas. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es
paso al costado más político para no generar generar el menos ruido posible, porque el ruido ya se generó. O sea, que se termine el tema rápido. Sí. Ahora, yo creo que también es importante decir que, no obstante que una persona renuncie, no la inhibe de ser sometida a este sumario. No la libera de claro, la implicancia del sumario. Exacto. Igualmente van a ser, ya se han anunciado los sumarios, por lo tanto va a ser objetiva y ella va a poder defenderse. Y podría ser absuelta, en definitiva, en un sumario. Por lo tanto, la renuncia se debe más bien a una decisión política de no dañar al gobierno de turno. Ahora, Roberto, hasta hace una semana eran 1.100 funcionarios públicos los que habían renunciado. Sí, yo creo que ese número ha aumentado, pero no hay una información que tendría que entregarla el ministro de Hacienda, que en este momento está en París en una reunión de la OCDE. Yo entiendo que él en los próximos días va a hacer una actualización de esos datos, pero sin duda que ese número ha subido, porque hemos sabido además de, sobre todo, funcionarios de empresas públicas que han empezado también a renunciar o han sido despedidos. En esos casos la figura permite ser despedido, por ejemplo en Codelco, en la ENAP, en otras empresas públicas que se han informado de que hay funcionarios que están en este listado de la Contraloría de personas que viajaron fuera de Chile estando con una licencia médica. Por lo tanto, este tema sigue estando también en la palestra. Lo que pasa es que lo que lo alimenta son estas figuras. Las figuras que van apareciendo. Las figuras que van apareciendo. ¿Qué tan importantes son las figuras? Ahora, igual está bien hacer la lectura. Tal vez yo creo que se quiso evitar que se siga investigando, porque si son 2 viajes, tú tienes a tu bebé, a tu hijo enfermo. Tampoco es que te vas a ir a un resort en Punta Cana con tu bebé enfermo, ¿no? Entonces, también tal vez lo que se quiere evitar es que se indague un poquito más en eso y en el mal uso que se hace de las licencias médicas. Sin duda. Ahora, insistimos, yo creo que acá el tema es el impacto mediático de ser... ¿Qué es lo que hemos visto estos días desde ayer en la tarde, cuando se supo esto, que esto se supo a eso de las 6, 7 de la tarde? Que es, ¿cuál es la portada de todas las publicaciones que hay? Cuñada del presidente renuncia por problema de licencia. Claro. Cuñada del presidente debe dejar su cargo por problema de licencia. Entonces, y es cuñada del presidente. Claro, porque es el presidente y su gobierno y su sector político los que han abogado por índices de transparencia, ¿no? Porque han planteado un estándar que ellos mismos no han cumplido también. Claro, eso es lo criticable. Efectivamente. Ahora, volviendo a decir, el punto para ella de que... ella, Marisa, entra al gobierno no porque el presidente Boric la haya puesto, porque eso sería impresentable, sino que ella llegó mucho antes que Boric llegara al poder. 2013, claro. Ella llega al Ministerio de la SECOM, el Ministerio de Comunicaciones, de la Vocería, llega como periodista en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, eso puede ser un aliciente en el sentido de que no llega por pituto, por política, no es nepotismo. No, pero es que lo que pasa es que eso no es eso lo que se está criticando, digamos, eso no es el punto. El punto es eventualmente haber utilizado de una manera irregular una licencia médica. Y eso es una cuestión que se tiene que analizar, insisto, caso a caso, porque la mayoría de los casos probablemente no son mal uso de una licencia médica que lo incumplí mi obligación de reposo. Es decir, por ejemplo, yo tenía que estar en mi casa y estaba en el mall. Eso es un incumplimiento y podría ser una sanción, digamos, administrativa, probablemente, porque o yo tengo que devolver ese dinero que irregularmente utilicé. Pero una cosa distinta es que se hayan utilizado licencias médicas, insisto, con enfermedades inexistentes, claro, que eso es lo más grave. A mí me parece que allí vamos a la distinción que tú haces, claro. Inventar una enfermedad. Inventar y con el acuerdo de un médico. De los médicos, con el acuerdo de un médico. La responsabilidad de los médicos y tal vez habrá que establecer y ser más claro en qué licencia médica permite o no ir a determinados lugares. O sea, claro, dependiendo... pero por último, allí, si hay hay determinadas licencias médicas, las de origen psiquiátrico, por ejemplo, una que sea por estrés laboral, muchas veces se recomienda por los propios médicos que salgan, atiendan. Ahora, si eso permite o no ir al extranjero, es una cuestión que hay dictámenes que se han realizado al respecto que señalan que no sería algo permitido salir al extranjero, porque entendamos que cuando hay una enfermedad, aunque sea psiquiátrica, el objetivo, ¿cierto?, es recuperar la salud. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, llegar e irte a un resort, como tú te dices, entonces eso parece que no es el objetivo, sino haber logrado una licencia para salir de vacaciones. Ahora, Marisa, si la
Contralora ha dicho que la licencia que es por maternidad, ¿no es cierto?, el postnatal, permite a una persona viajar. ¿Por qué se activa el sumario acá? El sumario, Eso quería preguntar, el sumario, claro, el sumario es a todo evento y después, no, está bien esto, Sí. a todo evento es licencia de viaje. Yo creo que dentro del listado, ¿cierto?, de todos los funcionarios que estuvieron afectados posiblemente por esta irregularidad, se hicieron todos los sumarios que lo corresponde, porque en el sumario no necesariamente tú vas a llegar a una condena, puede ser absuelto un funcionario. Me parece que esa es la oportunidad para probar, por ejemplo, que no cometí nada irregular. Ya. ¿Me entiendes o no? Entonces, a veces es beneficioso que yo tenga un sumario porque voy a poder demostrar que soy inocente de lo que se me está imputando. Pero se tiene que iniciar el sumario, la investigación. No lo puedo decir antes sin investigarlo. Y los sumarios son largos. Y aquí vamos al tema político, porque ella podría haber defendido el punto basándose en lo que ha dicho la Contralora, de que una persona con postnatal puede viajar, pero iba a ser un incendio, un fuego, un problema, un ruido, a pocos pasos de la oficina del presidente. Sí, pero la figura es, ¿qué significa en el fondo extender el postnatal o es una nueva licencia? Yo creo que una nueva licencia, es una nueva licencia. Recuerda, Lo que pasa es que yo recordemos, a lo mejor muchos años, por ejemplo en mi caso, es que cuando uno tiene hijos pequeños, ¿cierto? Hay determinadas licencias que le dan a la madre por enfermedades del niño. Por lo tanto, son nuevas licencias. Y ese, claro, es otro análisis. Si mi hijo tiene una enfermedad, por ejemplo, una alergia alimentaria, esa no es una licencia que tenga que quedarse en la madre todo el tiempo. No es un postnatal. Claro, no es un postnatal, sino que es una nueva licencia por enfermedad del hijo menor de 2 años. Oye, y a mamás que han tenido sus hijos con alergia alimentaria es muy complicado. O sea, de verdad, si come algo, porque también no pueden ir a una sala cuna, o sea, si comen algo que le pueda caer mal, o sea, las consecuencias pueden terminar en ser urgencia. Sí, lo más con la común vida es el reflujo, que a veces las mamás tienen que quedarse por el problema de reflujo, que se yo, que la guaguita no logra regular el ducto de las comidas. Después viene la alergia alimentaria, pero el reflujo es lo más común. Pero efectivamente, tú tienes razón. Ahí estamos hablando de una nueva figura, una nueva licencia. Ya no sería postnatal, entonces por ahí podría tener ella la complicación. Ya no es la figura del postnatal, que es la que, según Dorothy Pérez, podría permitirte salir fuera de Chile, viajar. Porque ahí tú le vas poniendo o vas de alguna manera incluyendo alimentos nuevos en la dieta de las guaguitas, ¿no es cierto? Entonces empiezas con un juguito, después el huevo y ahí se va viendo cómo tolera estos alimentos. Bueno, y de pronto hay situaciones muy complejas, sobre todo con el relleno, ¿no? Hay intolerancia a la proteína de la leche. Bueno, de verdad que es bien complicado. Otra enfermedad que tienen los niños, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo se llama esta? Las bronquitis obstructivas, que son muchos niños que tienen en sus primeros años de vida mucha bronquitis y eso le permite a la madre tener también licencias por el periodo en que está, no para extenderla por un año. ¿Y cómo conversa eso con el enfermedad. Viaje al extranjero? Sí, pues que ese es el punto, ¿no? El viaje al extranjero, hasta donde dijo la Contralora, solo para la licencia de postnatal, que son hasta los 6 meses. 6 meses, sí. Por lo tanto, todo lo que excede los 6 meses, que son nuevas licencias, se somete a las mismas reglas que las licencias comunes. ¿Me permitirá o no viajar al extranjero? Es real, porque también, digámoslo, hay muchos casos en que determinadas madres solicitaron licencias médicas para quedarse más tiempo con sus hijos, sin que existiera una enfermedad real. Ahí tendríamos una irregularidad bastante grave en el sentido de que se falsearon antecedentes que no fueron reales. Bueno, yo creo, chicos, que acá habrá que ver cuáles van a ser las implicancias políticas de esto, porque esto golpea a la figura del presidente. Es una persona muy directa a él, su cuñada, la esposa de su hermano. Yo creo que ahí el punto que podría alivianar desde el punto de vista político esto es que ella presenta la renuncia inmediatamente, no lo alargó como podría haber ocurrido, como ocurrió en otros casos. Y habrá que ver. La reacción de la vocera en la mañana me da esa luz también al señalar que ella se fue inmediatamente, apenas se le informó del sumario, no dijo nada más, 1, 2, 3, adiós, y se ha retirado entonces de ese cargo en el gobierno. Pero vamos a ver cómo va a reaccionar la oposición, cómo va a reaccionar el mismo oficialismo
y vamos a ver también si la propia Contralora se manifiesta con este tecnicismo de si esto es una licencia que permite o no viajar. caso puntual, ¿ah? Oye, ¿y qué dijo? Bueno, ¿va a estar movida la moneda entonces ahora? Pues está lo del ministro de Agricultura, está este tema que seguramente va a caer y va a ser un tema ahí recurrente. Oye, ¿qué dijo el presidente en su cuenta pública sobre este tema, sobre el tema de las licencias? Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. Esas fueron las declaraciones de El caso. Claro, Es lo que decías tú. exactamente lo que estábamos hablando acá, ¿no? Porque el presidente plantea un estándar ético mínimo, o sea, más allá de que haya renunciado, el sumario va sí o sí. Y es probable que ese sumario termine en que ya no pueda volver a ocupar cargos públicos. Y él pone más allá de que ella haya ingresado en otro gobierno, con otro color político y que lo haya hecho por méritos profesionales. Exactamente, eso es muy importante y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre.